subido hartas cosas durante estos días. El desperfecto, por ejemplo, en uno de los rieles de la línea 4 del metro de Santiago, que dejó en evidencia para mucho la fragilidad del sistema de transportes capitalino. Cerca de 30.000 usuarios tuvieron ahí algunas dificultades para trasladarse el pasado miércoles. Está la encuesta CEP. Bueno, hay varias cosas que analizar sobre estos temas de contingencia, y para eso nos acompaña acá en CNN Chile Germán Correa, presidente de la Comisión Presidencial Pro Movilidad Urbana, ex ministro de Transporte también. ¿Cómo está? Así es, muy bien, gracias. ¿Bien? Buenas ¿Tranquilo? Noches. Sí, sí. Ya. ¿Cómo analizó usted esto de la falla en el metro? Porque justamente está con la promovilidad urbana y ocurre esto. Bueno, bien desastroso la verdad, porque sobre todo porque hay tanta gente que sufre tanto, ¿no? Miles de personas que se ven afectadas. Desgraciadamente de esa forma se ve lo importante que es el tema de la movilidad urbana y el transportarse en la ciudad, que cada día es más complejo y difícil. Y si además tenemos estos accidentes imprevistos, más complejo se hace, ¿no? La gente la pasa ¿Qué mal. desafíos hay de por medio? Porque me imagino que esto replantea quizás muchas cosas que están sucediendo, ¿no? Grandes desafíos, porque la verdad es que nosotros como país hemos dejado que las ciudades crezcan más que se desarrollen por su propia cuenta, bastante motivadas por el desarrollo inmobiliario, también por las políticas públicas de vivienda, que de repente las viviendas sociales se construyen en los lugares donde es más barato el terreno, que son más distantes de los centros de trabajo, y por lo tanto la gente tiene que viajar más grandes distancias. Pero ¿cómo se vuelve a planificar una ciudad que ya está construida? Ese es el gran problema. Es decir, uno no puede rehacer una ciudad, ¿no es cierto? No puede echar abajo muchas cosas. Y lo que hay que hacer es ir ordenando ex post, ¿no es cierto? Todo aquello que se pueda ordenar, todo aquello que se pueda ir desarrollando. Y sobre todo que los desarrollos futuros sean ordenados, que haya algún ordenamiento territorial, que se tenga en consideración la movilidad de las personas, la conectividad existente, que es un elemento importante, ¿no? Que no nos preocupamos de ello suficientemente. Yo creo que la gravedad del problema de la congestión, que es múltiple, que es multifacético, es sistémico, nos llama hoy día a tener que preocuparnos del desarrollo de nuestras ciudades. En el caso de Transantiago mucho se hablaba de que el metro iba a cumplir un rol fundamental dentro de este eje de transporte. No vamos a entrar a hablar ya del Transantiago, se ha hablado tantas veces, pero quizás con el tiempo y en el cargo en que usted está ahora, ¿cuáles son los grandes errores de planificación que quizás se han cometido en torno al transporte urbano en Santiago? Bueno, yo diría que hemos planificado muy poco transporte, movilidad urbana y transporte público, específicamente entre la movilidad urbana, entendiendo por movilidad urbana todo lo que ocupa el espacio público, camiones, bicicletas, todo lo que ocupa el espacio en el cual nos movemos, que compiten entre sí, además conflictivamente muchas veces. Vemos los conflictos hoy día entre ciclistas y peatones, por ejemplo, por el mismo espacio. Bueno, aparte de la movilidad urbana está el tema del transporte público específicamente, y ahí la verdad es que nosotros no lo hemos planificado. El único esfuerzo que se ha hecho es el que se ha hecho en relación a Transantiago. El único caso de planificación de transporte en una ciudad en Chile, la verdad. El resto vamos actuando, tratando de mejorar por aquí, por allá, de alguna manera, con políticas de marcha habitualmente, pero hay que seguir esa labor ciudad por ciudad. Pero ahí con respecto a Transantiago, ¿se ha trabajado con una venta en los ojos? ¿Se ha trabajado en serio en tratar de cambiarlo? No lo digo en serio en términos de los esfuerzos, sino que desde el punto de vista de los análisis profundos que debía saber. Mira, habría que hacer exactamente un análisis más profundo. Yo no he visto que se haya hecho un análisis más profundo, ya han transcurrido 7 años, no solamente de los errores de diseño, que sin duda lo hubo y gravísimo, ¿no? De los errores de implementación, que también los hubo, sino que ya tenemos 7 años de un sistema que ha funcionado, que ha ido mejorando, que se han ido corrigiendo cosas, pero que debiéramos hacer un análisis bastante fino y detallado para saber dónde están todavía los nudos fundamentales y cuáles son las distorsiones inclusive que se puedan haber producido en el proceso, de tal manera de hacer no solamente mejoramientos, sino que de repente algún rediseño parcial de algunos aspectos del sistema. Creo que es tiempo ya de hacerlo, ¿no? Hay fenómenos que, por así decir, han cumplido su ciclo, ¿no? Por ejemplo, todo el fenómeno de los choferes del transporte público, que hubo un cambio estructural tremendo con el Transantiago, y que sin embargo seguimos teniendo problemas por ahí. Hay una relación laboral diferente en el mundo del transporte público, radicalmente diferente a la que existía en los 90 e incluso hasta los 2000, ¿no? Hoy día tenemos grandes y poderosos sindicatos de choferes que antes no existían, ¿no? Tenemos empresas que antes no existían. Eso requiere un análisis profundo, porque ahí uno percibe que hay ciertas distorsiones que hay que ir enfrentando y mejorando, sin duda alguna. ¿Todo esto hace que se ponga en riesgo la imagen de Metro, por ejemplo? Yo creo que no, yo creo que el metro es como dicen los gringos, le llaman al metro, los tranvías, le llaman tecnología sexy, ¿no? Porque son tecnologías que son simpáticas para la gente. A la gente le gustan los trenes, le gustan los tranvías, le gustan los metros, ¿no? Tienen una cosa como positiva estos modos de transporte.
Pero obviamente esa percepción positiva puede echarse a perder si no encuentra lo que la gente espera, comodidad, pese a que siga confiando en el metro porque son tiempos de viaje predecibles, calidad más o menos, excepto la congestión, el atochamiento en las mañanas. Ahora, pero por muy sexy que sea el metro, en ese sentido, como usted lo plantea, por ejemplo, conversando con conductores de metro, me ha tocado un par de oportunidades y que han trabajado muchos años en metro, decían, no sé, hace 10 años atrás teníamos menos carros, paraban más temprano los trenes, estaba toda la noche, muchos iban a mantención y por lo tanto como iban a mantención, al día siguiente algunos partían, pero con los cuidados necesarios. Hoy en día dicen que es una cosa no parar, porque paran en la noche y durante la noche siguen todavía aprendiendo los conductores que vienen y siguen utilizando la línea, y es un tema de prácticamente que los mismos mecánicos no alcanzan ni siquiera muchos carros a verlo. Entonces hay un tema ahí de saturación que quizás es complejo si no se aborda. Bueno, pero es que Santiago, ¿no es cierto? Cuando yo estuve en el Ministerio de Transporte, Santiago tenía 4 millones de habitantes, un poquito más. Hoy día tenemos más de 6 millones de habitantes. Es decir, una ciudad que ha crecido en un 50% su población. Y obviamente es un 50% más de gente que requiere moverse, ¿no? Y por lo tanto uno no puede estar pensando en cómo eran las cosas, ¿no? La famosa frase que todo tiempo pasado fue mejor es una irrealidad, porque resulta que ese tiempo pasó y hoy día tenemos otras realidades mucho más complejas que obviamente hacen que hoy día tengamos un nivel de ocupación del metro mucho más alto que había en el pasado. Pero ¿cómo se puede zanjar? Yo sé que estos son trabajos a mediano y largo plazo, pero ¿cómo se puede zanjar o cómo se puede dejar tranquilo a 30.000 personas que sufrieron el martes pasado y que ese sufrimiento nadie se los va a sacar y empieza a generar una molestia cada vez mayor? ¿Cómo trabajar la planificación urbana teniendo como mochila todo eso todos los días? Mira, yo creo que aquí hay que preocuparse mucho más de informar a las personas. Y yo sé que voy a, en el fondo, deslizar una especie de crítica al metro, pero también la hago como a todo el sector público. Yo creo que nosotros hemos descuidado el comunicar oportunamente e informar oportunamente a las personas. Mira, lo que ocurrió el martes con el metro era algo predecible, porque ellos dijeron, mire, nosotros todos los días hacemos chequeo de las vías, hacemos chequeo de todos los equipos para asegurar que va a funcionar. Pero se sabe que todo material tiene un tiempo de uso determinado. Hay desgaste. Uno sabe que un riel, suponte tú, lo tiene que cambiar, no sé, pues a los 10, 12 años, no sé. Hay tiempos previsibles. Uno debiera dar esa información al público. Porque eventualmente, cuando se produzca el reemplazo del riel, ahora se produjo de manera un poco como casual, fortuita, nadie sabía, ¿no es cierto? Pero si hubiese una planificación de aquello de acuerdo con el tiempo de desgaste conocido del material, ¿no? Por ejemplo, los metros, la mantención que hace Alstom de los metros, yo lo conozco porque, bueno, conocí la cosa del metro, estoy en el metro de Valparaíso, hay un tiempo fijo de cambio de determinadas piezas. Se sabe que una pieza tiene que cambiarse a los tantos días de uso. Como el chequeo de los aviones y todo. No, se tiene que cambiar. Aunque uno pueda verlo al ojo estupenda la pieza se cambia. Pero hay programas de mantención. Yo me imagino que para los rieles es lo mismo, porque también se agotan. ¿Y por qué no se habría hecho esto? Bueno, es que yo digo más que por qué no se había hecho, porque cuando se haga igual vamos a tener que parar el tren. No hay otra forma de cambiar un riel que parando el servicio. Pero es muy distinto si eso está planificado y a mí me lo dicen, mire, el día martes usted no cuente con la línea 4 porque ese día se van a cambiar los rieles de esta estación a la otra. Y por lo tanto hay una planificación previa para la propia persona de cómo se va a mover. ¿Y no será que las presiones están sobrepasando las planificaciones ya a esta altura? No sé, yo no sé el problema específico, por lo tanto ya puede que esté hablando tonteras desde el punto de vista del metro y que alguien del metro mañana saque una declaración diciendo, mira, el señor Correa está hablando tontera porque estas cosas no se pueden planificar, qué sé yo. Pero yo me imagino, ¿no?, que así como se hace con la reposición de piezas en los trenes mismos, con respecto al material fijo que es en la vía, habrá también algunos estándares de agotamiento, ¿no?, que a uno lo podrían llevar a saberlo con anticipación, de tal manera que la gente ex ante, ¿no?, sepa, si yo sé que ese día no voy a poder usar una determinada calle porque la están arreglando, o cuando pasa con el agua potable, me dicen, me van a cortar el agua potable el jueves porque van a reparar no sé qué tubería. Perfecto, yo me preparo, junto el agua en una olla, alguna cosa. Entonces, creo que a veces nos falta una mayor preocupación por informar a la gente, ¿no? En muchas cosas se nota. La señalética, por ejemplo. Yo he estado en 4 ciudades en estos días en los diálogos ciudadanos que estamos haciendo por la Comisión Pro Movilidad Urbana, ¿no? Y la gente se queja y dice, mire, y yo coincido, pero comparto 200% una queja de la gente. Dice, mire, la señalética es pésima. Es decir, no hay información oportuna, no hay información en la calle respecto a muchas cosas, no solamente el transporte. Entonces la gente dice, ¿por qué no se nos informa? Y tienen razón. La verdad que en este país es mala la señalética, incluso la señalética vial.
Algunos años atrás yo hice un viaje a Brasil por tierra con mi familia, ¿no? Y cuando volvimos, uno de los balances que hicimos es, ¿dónde? Con mis hijos, ¿no? ¿Dónde era mejor la señalética de los caminos? Hicimos un ranking de los 4 países que atravesamos. ¿Quién ganó? Argentina. ¿Quién perdió? Chile. Segundo, Uruguay. Tercero, Brasil. Ese era el ranking de acuerdo a la calidad de la señalética. ¿Y a qué me refiero con calidad? Información oportuna y buena. Tú en Argentina vas por una carretera que nunca has estado y te dice exactamente el pueblito cuántos kilómetros te faltan, y bien seguido te sale el letrero. Las salidas están anunciadas con la debida anticipación. Tú aquí las salidas tienes los letreros en la salida misma, cuando ya te pasaste, ¿no? No dicen, hay letreros que te dicen a Osorno, a Osorno. Si hay un argentino viajando, un brasileño aquí dice 10.000 veces encuentra el letrero de Osorno. ¿A cuántos kilómetros estoy de Osorno? ¿Estoy a 1 kilómetro o estoy a 1.000? No sabe. Yo entiendo que tal vez sea eso porque es más barato mandar a hacer los letreros en serie que a cada letrero tú le pongas el kilometraje. Estoy seguro que es más caro. Pero resulta que eso es para informar a la gente, no para hacer las cosas más baratas. Entonces tú de alguna manera pierdes inversión porque estás gastando una buena cantidad de recursos en algo que no está cumpliendo su función, que es informar adecuadamente a las personas. Ahora, estoy cruzando ahí datos en términos de que, claro, esto generó quizás incertidumbre, rabia para muchas personas, lo que ocurrió el martes, pero en términos, por ejemplo, vámonos a temas de seguridad a nivel nacional. Lo que ocurrió también, por ejemplo, en el metro, lo que ocurrió en otra situación, lo que ocurre en el sur, con la Araucanía. ¿Qué balance hace usted un poco más a la distancia? No estando en la primera línea política, hace muchos años, ¿cómo puedo empezar a analizar toda esta situación? ¿Se ha hecho bien? ¿Se ha hecho mal? ¿No hemos quedado quizás detenidos en algunos temas? Mire, yo creo que el tema de la seguridad pública es uno de los temas altamente complejos, porque es un tema complejo en sí, pero que además evoluciona y ha evolucionado seriamente en el tiempo, ¿no? Yo soy sociólogo, y diría que como sociólogo y como una persona que busca el conocimiento, por así decir, la explicación de los fenómenos, yo diría que nos falta bastante más meternos en una indagación y una profundización de nuestra comprensión de muchas de las cosas que después nos toca gestionar desde el punto de vista de las políticas públicas. ¿Son muy reactivos? Hay muchas políticas reactivas, ¿no? Hay poca predictibilidad, poco estudio y profundidad para ver las cosas con la debida profundidad. Yo estoy aprovechando estos diálogos ciudadanos donde yo también intervengo, hago una presentación, también de explicar un poquitito a la gente. La gente tiene que saber que las cosas son más complejas, que las cosas nosotros mismos estamos influyendo en que determinados fenómenos se den de determinada manera, y que por lo tanto no es solo tema del gobierno de turno, no, es un tema que al final también nos gobernamos nosotros mismos en la medida que tenemos una parte de la responsabilidad como las cosas se dan. Tenemos que profundizar el conocimiento y la reflexión sobre fenómenos para de ahí saber cómo actuar mejor. Y en tema de seguridad pública, sin duda alguna, había una transformación radical del tema, ¿no? Y nos hemos quedado un poco atrasados y anquilosados en el tema, entonces vamos reaccionando. Y la política pública se va construyendo por reacción más porque por previsión como debiera ser. Y eso ahí obviamente tenemos que hacer un esfuerzo de mirar, analizar y rediseñar. Ahora son re buenos esos diálogos ciudadanos, me imagino, también para sacar conclusiones de la vida, de un montón de cosas que están sucediendo. Ayer fue la encuesta CEP y vimos a los políticos y las reacciones que ha generado. Me llama la atención, porque cuando son periodos de elecciones las encuestas no sirven. Ahí no cuentan, son pequeñas muestras que no hay que tomar la encuesta. Pero para este caso generó una bataola tremenda. ¿Se está interpretando a través de la política justamente lo que usted escucha en los diálogos ciudadanos? Mira, a mí me encanta esto de los diálogos ciudadanos, me encanta escuchar a la gente, la verdad. Porque si uno va con la disposición de escuchar, y cuando digo escuchar es comprender y aprender de lo que la gente te está diciendo, la verdad que es un aprendizaje fantástico. Yo por lo menos, la gente habla mucho conmigo, todavía me reconoce, yo voy a la feria todos los domingos y nunca falta quien se acerca, me comenta, me da una opinión, y para mí eso es muy enriquecedor porque te va diciendo más o menos cómo la gente está interpretando lo que uno a veces no piensa de otra manera, porque cree que tiene más información, no sé, en fin, porque tiene amigos que están en el gobierno, entonces le dicen, pero eso es una mirada, ¿no? Pero las miradas de la gente son fundamentales cuando uno gobierna. Yo cuando fui ministro yo escuchaba muchísimo a la gente, ¿no? Yo tenía lo que llamaban entrevistas peripatéticas. ¿Por qué? Porque yo muchas veces me arrancaba del ministerio, me cargaba a estar encerrado y almorzando siempre encerrado, y partía solo, a veces solo, no sé, a almorzar a algún autoservicio en el centro. Y siempre se me sentaba alguien en la mesa. Lógico, si tú ves a un ministro solo, es una oportunidad de oro para conversar y decirle algo. Y alguien me pedía, ¿me puedo sentar con usted? Sí, siéntese. Y me empezaba a conversar, a dar ideas. Y cuando caminaba a las 3-4 cuadras hasta el ministerio, siempre se me ponía alguien, 1 o 2 personas, también a darme ideas, a conversar. Y yo aprendía mucho. A veces llegaba al ministerio con una idea que me daban, le mandaba a mi ingeniero, estudien esta cosa. Mira, se me planteó tal idea, estudiémosla, veámosla. Y más de una vez recogimos algunas de esas buenas ideas. Entonces yo creo que hay que escuchar.
y más hoy día que nunca, porque además tenemos una gente, a mí me encanta cómo está la gente hoy día. La gente está intrusa, está preguntona y no acepta que no es verdad necesariamente lo que tú le digas. ¿A los políticos o no? A mí no, yo creo que al mundo político sí, al mundo político porque es un desafío. A mí no me inquieta, a mí me encanta porque la verdad te desafía, te obliga, ¿no? Y yo creo que uno como autoridad, ¿no?, tiene que estar permanentemente cuestionándose y aprendiendo de la gente. ¿Algunos miembros del gobierno puede que les complica un poco esto? Puede que sí. Mira, además, a veces te critican de frentón, ¿no? Todos somos humanos, a todos nos encanta, ojalá que nos aplauden, encuentren fantástico, ¿no es cierto? Pero resulta que no, ¿no? Y a uno, cuando lo critican, no le gusta siempre la crítica. Pero yo de la crítica siempre digo, excepto la malintencionada, y uno percibe cuando es malintencionada, uno tiene que escucharla. Porque la crítica siempre va a tener algo que te sirve. O tiene fundamento y tú no te habías dado cuenta, o no tiene fundamento y responsabilidad tuya que no tenga fundamento, porque entonces no estás informando bien a ese ciudadano para que entienda lo que tú estás tratando de hacer. Ahora, aprovechando un poco su visión y todo, yo me voy a meter en el último tema, pero la manoseada ley antiterrorista, ¿está bien utilizada? ¿Debiese ser utilizada con su visión? Mira, primero, a mí me carga este cuento, el concepto de antiterrorista, ¿no? Porque además sabemos el origen de la ley. Yo creo que eso deforma terriblemente, ¿no? Las leyes con títulos peyorativos, además, necesariamente te generan reacciones peyorativas, obviamente. Por lo tanto, yo creo que nosotros debiéramos redefinir aquí. Yo el otro día escuchaba, no recuerdo a quién, una entrevista que señalaba precisamente, la única persona, no me acuerdo el nombre en este momento, que señalaba aquello, ¿no? Hemos definido mal una ley desde su origen, conceptualmente, ¿no? El terrorismo tiene definiciones en la teoría correspondiente de seguridad pública, tiene definiciones muy precisas, ¿no? Es aquella acción que pretende amedrentar y condicionar por el miedo la conducta de otras personas. Es lo que hacía Pinochet matando gente, nos condicionaba a todos para no hacer determinadas cosas. El terrorismo de Estado es que es el peor, ¿no? Pero está el terrorismo también de grupos organizados. Eso se sabe, hay teoría, hay investigación, hay conocimiento en el mundo. ¿Habría terrorismo organizado a su juicio? Mire, yo sigo la declaración que le escuché el otro día a una autoridad. Depende, pues yo tengo que investigarlo. Puede que haya casos de terrorismo organizado, puede que no, puede que haya acciones violentas que sin embargo no tienen un propósito que conduzca a amedrentar y por lo tanto no tienen un objetivo terrorista. El otro día escuchaba a un jurista en esos términos, y esos términos son súper útiles porque si no tú puedes hacer paquetes súper complejo y castigar a gente en una forma que no debieras castigar, ¿no? Además, el tema de la Araucanía es bastante más complejo que eso, ¿no? Cuando yo estaba en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estaba a cargo del grupo de políticas públicas, hice un taller sobre el tema indígena. Hice 3 talleres, hice un experimento. Uno con solo dirigentes indígenas, otro con funcionarios públicos a cargo de los temas indígenas directa o indirectamente, y otro con académicos que se preocupaban del problema indígena. Es increíble cómo tú te movías en 3 niveles, con visiones diferentes. Y mi conclusión ahí fue, esto no puede ser. Aquí hay 3 planos de gente, imagínate, funcionarios de gobierno preocupados del problema, indígenas, por supuesto, dirigentes, viendo desde su problema, y académicos que estaban interesados en el tema. Sin embargo, se movían en planos de conocimiento, en planos conceptuales muy diferentes. Tú dices, entonces, ¿cómo lo hago entenderse? ¿No? Cuando nos estamos moviendo en planos de comprensión de esa realidad diferentes. Por lo tanto, a mí por lo menos, eso me dio luces para decir, mire, este tema hay que mirarlo de manera bastante más parsimoniosa, de una perspectiva mucho más, lo digo en el mejor de los términos, más inteligente, o sea, con mayor conocimiento, un conocimiento mucho más profundo, penetrante, respetuoso de realidades. Yo ahí entendí mucho lo que decían los indígenas, las cosmovisiones diferentes, ¿no? Muy diferentes. Ellos decían, a mí me destruyeron la unidad de mi cosmovisión, en que tierra, agua, ser humano, somos una sola unidad, Y los blancos lo que han hecho, me crean el código de agua, código para las tierras, código para las personas, me destruyen un mundo que para mí, en mi visión histórica, ¿no?, de la realidad, es diferente, y por lo tanto esos factores están ligados de manera diferente. Comprendemos, hacemos un esfuerzo nosotros en realidad como autoridades de comprender esa complejidad cultural, comprenderla, digo, no escucharla, comprenderla, es decir, interpretarla en su real significado, y por lo tanto, cuál es la traducción conceptual y conductual que eso tienen las personas. Estoy yo juzgando al indígena realmente desde esa perspectiva cuando emito juicios sobre él, y no estoy hablando de los actos llamados terroristas, estoy hablando en general del comportamiento de un pueblo. Yo creo que ahí nos falta una aproximación más sofisticada, más profunda, más respetuosa también de las diferencias, para poder tener políticas públicas mejores. Germán Correa, muchísimas gracias por estar justo con nosotros. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, y nosotros hacemos una pausa y regresamos dentro de poco con más noticias.